Buenos días. Buenos días, Liceo. Vamos a tomar la asistencia. A ver, permítanme. Hay 20 personas. Perfecto. Hay 25. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Recuerden que el jueves comienzan las exposiciones y van a pasar 5 grupos. Ya habíamos programado que dos clases antes del parcial. El parcial está programado para el 16, o sea, para el próximo jueves está el parcial. El examen diferido es para el jueves de esta semana, el diferido. Así que el día jueves de esta misma semana van a pasar los primeros 5 grupos. Y el martes de la próxima semana van a pasar a exponer los segundos 5 grupos. Tienen que subir la presentación el jueves. He habilitado desde las 6:30 hasta las 11:59. La presentación que van a hacer. Y del grupo 1 al grupo 5 van a pasar a exponer los primeros 5 temas el jueves y el martes van a pasar a exponer los siguientes 5 grupos. De tal forma que el jueves próximo hagamos el parcial. Así que ya les mandé la guía, pero ustedes ya sabían. Ahí más que todo es la rúbrica para cómo se va a calificar la exposición. Porque desde el inicio yo les dije que la defensa iba a ser dos clases antes del parcial. Si no tienen consultas, iniciamos la clase. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase. Solo permítanme. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a concluir el tema de registro de comercio y vamos a hablar posteriormente de limitaciones a la actividad mercantil. Habíamos leído una serie de disposiciones legales, tanto de la ley del registro de comercio como del Código de Comercio. Y bueno, tenemos diferentes tipos de anotaciones que se pueden dar en los documentos que se inscriben en el registro. Tenemos anotaciones marginales, anotaciones preventivas, cancelaciones. Esos son, digamos, las modificaciones que se pueden hacer a los documentos que se encuentran en el registro. Bueno, pregunto, ¿están viendo la presentación? Sí, Sí, se mira. Va, perfecto. se mira. Vaya, gracias. Entonces, vamos a ver las anotaciones marginales y vamos a leer las disposiciones, ¿verdad? Porque acuérdense que tenemos que leer los artículos respectivos
para concluir ya esta unidad y entrar ya a la próxima unidad que sería la quiebra. Bueno, esto de las anotaciones marginales, aquí lo que se hace es una relación de unos asientos con otros. Eso es lo que se hace. Una anotación marginal es una relación que se hace de un documento con otro documento. Al momento de que alguien quiere examinar la inscripción de ese documento. Puede ser que una anotación marginal modifique el contenido de un documento. De hecho, así es, ¿verdad? Las anotaciones marginales modifican el contenido de los documentos. Entonces, como constantemente los comerciantes están inscribiendo diversidad de documentos. Entonces, a veces estos documentos se le hacen modificaciones. Y cuando se hacen estas modificaciones, surgen lo que se denominan las anotaciones marginales, que pueden ser de dos tipos. Las anotaciones marginales de modificación y de relación. Por ejemplo, cuando hablamos de modificaciones, cuando anotaciones marginales de modificación, aquí básicamente estamos hablando de actos que modifican el contenido del documento que se encuentra inscrito. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ustedes pueden ver aquí en la lámina. Las escrituras de modificación, disolución y liquidación de sociedades. Se anotarán marginalmente con marginal de modificación a la escritura de constitución. La escritura original, la que se inscribió por primera vez. Entonces, cuando alguien revisa el documento, ahí va a verificar que este documento ha tenido algunas modificaciones. Tenemos, por ejemplo, acuérdense que en el caso de las sociedades, toda modificación que se pueda hacer a la escritura de constitución debe hacerse se debe hacer por escritura pública. Lo mismo la disolución y liquidación. O sea, ahí hay una sentencia de liquidación, entonces hay que inscribirla. Y otros actos que se pueden dar, por ejemplo, los casos de fusión, transformación. Entonces, acá lo que se hace es una relación. Se coloca o colocan una marginal en el documento y ahí usted sabe que ese documento ha tenido modificación y revisa toda la documentación que ampara esa inscripción. Ahí puede ver las diferentes escrituras que se han podido dar. Es como cuando una persona se casa. Ahí le modifican la partida la partida de nacimiento en el registro del estado familiar y le hacen una anotación marginal. Entonces, similares acá, en el caso de los documentos que ya se encuentran inscritos en el registro de comercio y que sufren algún tipo de modificación como consecuencia de las actividades habituales que realiza el comerciante. Tenemos las anotaciones marginales de relación. Bueno, las primeras son de modificación, que hablamos de actos jurídicos que modifican el documento que originalmente se inscribió en el registro. Las de relación, aquí se relacionan determinados actos con el asiento que ha sido marginado.
Pero acá no es una modificación en realidad al documento, al contenido del documento en sí, sino que son otro tipo de actos que tienen relación con la actividad de la sociedad. Por ejemplo, las credenciales de la junta directiva que se emiten para determinado periodo y las cuales se pueden prorrogar ese periodo. Entonces, esas credenciales o la credencial de representante legal de la sociedad, las credenciales de la junta directiva que están vigentes, entonces esos se relacionan en la escritura de constitución. Porque si bien es cierto, no necesariamente se modifica el contenido de la escritura, pero ahí tenemos la nueva junta directiva, ¿verdad? Entonces eso se llaman anotaciones marginales de relación. Aquellas que se refieren a actos que se relacionan con el asiento marginado, pero sin modificar fundamentalmente los derechos contenidos en el mismo. Así está, así lo pueden ver ustedes acá en la lámina. Vamos a leer algunas disposiciones de la Ley del Registro de Comercio y del Código de Comercio para que veamos pues las disposiciones que están relacionadas. Vamos a ver. Artículo 3742, 2529 de la Ley de Registro de Comercio, 477 y 478. Vamos a ver. Ley de Registro de Comercio. Lo primero vamos a comenzar viendo los 3742. Aquí se regulan lo que son las anotaciones marginales hasta el artículo 43. Vaya, vamos a leer las disposiciones legales. Estamos en la Ley del Registro de Comercio e anotaciones marginales. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 37 de la Ley del Registro de Comercio. Artículo 37. Siempre que se haga una inscripción en cualquier forma, afecte o tenga relación con otra anterior o lo extinga, se anotará al margen de la primera la existencia de la última. Adicionalmente, toda nueva inscripción que tenga relación con otra anterior o lo extinga se ingresará en los campos que para tal efecto debe tener la primera inscripción en la base de datos electrónica del registro. Vaya, entonces en eso consisten en realidad las anotaciones marginales. Dice que siempre que se haga una inscripción que en cualquier forma afecte o tenga relación con otra anterior o la extinga, se anotará al margen de la primera la existencia de la última, o sea, del documento original. Ahí se anota el documento al margen, el documento nuevo que lo está modificando. Y también se hace en la base de datos electrónica del registro, también se hace la anotación. Eso es lo que está diciendo el artículo 37. Vaya, otra persona que me lea el artículo 38. Artículo 38. Las anotaciones marginales son de tres especies. 1. Anotaciones de modificación referentes a actos que alteran sustancialmente los asientos marginados. 2.
Anotaciones de relación que atañen a actos conexos con los que se marginen. 3. Anotaciones de cancelación que tiene por objeto indicar que se ha extinguido el derecho, relación o situación jurídica inscritos. Vaya, gracias. Entonces tenemos tres tipos de anotaciones marginales. Las de modificación, que modifican el documento original. Las de relación, que bueno, acá son actos que están relacionados con la actividad de la sociedad, como por ejemplo la inscripción de las credenciales de la junta directiva, del representante legal. Y las de cancelación, que acá básicamente se extingue el derecho. Por ejemplo, la liquidación de una sociedad, ¿no? Ahí básicamente está liquidándose la sociedad, cancelándose la escritura de constitución, ¿no? Vaya, luego el artículo 39 establece que las anotaciones marginales contendrán el número, libro y registro en que conste la inscripción nueva. Y en general los datos que el registrador juzgue es necesario serán autorizados por dicho funcionario con media firma. Ahí pues colocan un sellito, ¿no? Y ahí se establecen el número de inscripción del documento, el libro en el que se encuentra inscrito y el registro del documento. Luego el artículo 40, alguien que me lo lea, por favor. Si gusta, le ayudo. Por favor. Artículo 40. Las marginales de modificación se refieren a los asientos en que conste el cambio del contenido de cualquier cláusula de un acto o contrato o aclaración de la misma y en general todo acto que implique modificación de derecho o situaciones jurídicas existentes. Esas son las marginales, ¿no? Como los ejemplos que se ponen en la lámina. La modificación de una escritura. Denme un ejemplo de modificación de una escritura de una sociedad. ¿Qué acto puede modificar a una escritura de una sociedad? Que allá por el artículo 25 del Código de Comercio dice que el capital social, ¿no? Si es de capital fijo, o se puede la sociedad transformar de capital fijo a capital variable. Esos son ejemplos. El plazo también, si es un plazo. La razón social. También el objeto de la sociedad. ¿Cómo dijo? No le escuché muy bien. La administración de Sí, eso normalmente la junta directiva, eso, bueno, acá en nuestro país, como la mayor parte de sociedades son de tipo familiar, se mantienen la misma junta directiva por muchos años, pero una sociedad estrictamente anónima puede cambiar constantemente y las credenciales de la nueva junta directiva se deben de inscribir en el registro, pero eso es de relación, no sería de modificación. Vaya, leamos el artículo 41, por favor. Artículo 41. Las marginales de relación atañen a los asientos en que consten nombramientos de directores y gerentes de las sociedades de capitales, de los administradores de sociedades de personas nombrados fuera de la escritura social, las nuevas emisiones de títulos, valores en los asientos de la escritura social de la misma emisora,
los gravámenes y Gravámenes. anotaciones preventivas y en general a cualquier otro asiento que cualquiera manera Que de afecte cualquier a manera otro afecte a otro. anterior. Ajá. Estas son marginales de relación, que era lo que decía, quiero ver quién decía, Rivera Mata Alexandra. Por ejemplo, se nombran los directores y gerentes, ¿no? Que es básicamente los directores, los gerentes, son la más alta estructura gerencial, ¿verdad? La estructura gerencial de la sociedad, los administradores, ¿no? Entonces, esos son asientos de marginación, o sea, asientos marginales. Luego el 42 establece que las marginales de cancelación se refieren a los asientos en que se extingan total o parcialmente el derecho, relación o situación jurídica garantizada. Aquí estamos hablando, por ejemplo, los casos de disolución y liquidación de las sociedades. Ahí esos son de cancelación. Luego, el artículo 43 dice que no podrá haber marginal de cancelación sin previo asiento del documento por medio del cual se extinga, transfiera o transmita el derecho, relación o situación, excepto cuando se hiciere en virtud del despacho librado por autoridad competente. Entonces, toda cancelación, toda marginal de cancelación que se efectúe debe de inscribirse en el registro de comercio. Estamos en las, bueno, vamos a ver 25 al 29 también, ¿verdad? De esta misma ley del registro de comercio. Aquí estamos hablando de los asientos de rectificación. Alguien que me lea el artículo 25. ¿Te gusta leer? Hágame por. Literal C, asientos de rectificación, artículo 25. La rectificación de las circunstancias que contiene una inscripción o la inclusión de las que se hubieran omitido y que consten en el documento respectivo se harán mediante un nuevo asiento que se practicará por separado. Vaya, aquí estamos hablando, cuando hablamos de rectificación, estamos hablando de que se está, por algún error que contiene el documento, se está rectificando. O ya sea por omisión o porque fue por algún error de dedo o algún error que se cometió al momento de digitar el documento y se inscribió así. Entonces hay que hacer la rectificación respectiva. A eso se refiere la rectificación. El artículo 26, ¿alguien que me lo lea? Artículo 26. El registrador podrá rectificar por sí, bajo su responsabilidad, únicamente las omisiones y errores materiales cometidos en los asientos de los libros de registro, cuando el documento respectivo estuviere todavía en la oficina. Se entenderá que se comete error material cuando se escriba unas palabras o frases por otras, o se equivoquen los nombres propios o las cantidades. Vaya, gracias. Aquí estamos hablando de errores materiales, ¿verdad? De omisiones, yerros que se cometen al momento de la inscripción. Cuando son imputables al registrador, él tendrá que hacer la rectificación respectiva. Siguiendo lo que dice el 25.
que la rectificación de las circunstancias que contiene una inscripción o la inclusión de las que se hubieran omitido y que consten en el documento se hará mediante un nuevo asiento que se practicará por separado. Así dice. Aquí estamos hablando de errores materiales u omisiones que contiene el documento cuando se inscribe y que pueden ser imputables al registrador al momento de la inscripción, un error, una omisión, un yerro, o de la persona o de las personas que presentaron el documento, que elaboraron el documento. Vaya, el artículo 27, alguien que me lo lea, por favor. Lo leo. Artículo 27. Si el registrador notara el error material o la omisión después de que el documento ha sido devuelto al interesado, solamente podrá hacer la rectificación por consentimiento de éste y mediante nueva presentación del título en la oficina, cerciorándose previamente de que dicho título no ha sufrido alteración. En este caso, no se pagarán derechos. Vaya, miren, si el registrador nota el error en el documento o la omisión, entonces, en esos casos, y ya le devuelven, porque le hacen una prevención, ¿verdad? Le hacen la observación. Puede hacer la rectificación por consentimiento del interesado y debe presentarse un nuevo documento. Eso es lo que está diciendo. En estos casos dice que no se pagan derechos. Así dice, si el registrador notara el error material o la omisión, después que el documento ha sido devuelto al interesado, solamente, o sea que aquí al momento de hacer la calificación del documento, no se percató el registrador. No se percató. Y posteriormente, que ya estaba archivando los documentos, se percata del error. Entonces, en estos casos, se puede hacer la rectificación, se le informa a la persona y esta persona presenta el documento ya corregido y aquí no se pagan derechos. Es como una gracia, una concesión por no haberse fijado al momento que le presentaron el documento. No se fijó el registrador. Y entonces le informa al titular, a la persona interesada, para que haga la respectiva, que presente el nuevo documento. Y en ese caso no va a pagar ningún derecho. A eso se refiere. Alguien que me lea el artículo 28. Artículo 28. Inscritos los documentos o solicitudes presentados al registro, está expresamente prohibido al registrador anular, eliminar, modificar o alterar los asientos de los libros del registro o de sus bases electrónicas de datos. La anterior prohibición es extensiva a todo empleado o funcionario del registro del Centro Nacional de Registros, que por razones del cargo y funciones que se desempeñe, tenga acceso a los libros del registro o a sus bases electrónicas de datos. El incumplimiento a lo establecido en ese artículo será sancionado de conformidad con la normativa interna del Centro Nacional de Registros, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pudiera incurrir el registrador, empleado o funcionario infractor. Vaya, gracias. Aquí lo que se está estableciendo es una sanción a los empleados del registro, a los registradores, ¿verdad? Que anulen, eliminen, modifiquen o alteren asientos de los libros.
como que ya está el documento inscrito y le pidan de favor que se los modifique. Y hace la modificación sin seguirse el debido proceso o el trámite respectivo. Entonces, en esos casos, pues lo más probable es que lo van a despedir, ¿va? Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. Bueno, la responsabilidad administrativa va a ser el despido. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal, ¿va? La verdad es que este tipo de cargos son bien delicados. Las personas que están laborando como registradores, pues deben de ser abogados y deben de dar cumplimiento con la debida diligencia y celo a las disposiciones legales. Esa es parte de su competencia, de sus atribuciones. El artículo 29 dice, en el margen del asiento modificado se pondrá una nota que indique la rectificación. Entonces, cuando ustedes van a ver el registro de los documentos, ¿no?, ahí pueden verificar si tienen modificaciones, si tienen rectificaciones, etc. Luego esto está regulado del 477 y 478 del Código de Comercio. Vamos a buscar 477 y 478. Vaya, alguien que me lea el 477. Yo le Vaya, por favor. artículo 477. Es obligación del registrador efectuar las anotaciones marginales que sean procedentes, las cuales serán de dos especies. Romano 1, anotaciones de modificación, aquellas que se refieren a actos que alteren sustancialmente los marginados. Romano 2, anotaciones de relación, aquellas que se refieren a actos conexos con los que se marginan, sin modificarse. En el reglamento respectivo se indicará cuáles son las marginales de una y otra especie. Vaya, ya vimos que están no en el reglamento, sino que en la ley del registro de comercio. El 478 establece que la modificación de cualquiera de las circunstancias que debe contener una inscripción se registrará mediante un asiento de rectificación, independiente de la inscripción principal de que proceda. Aquí pues estamos hablando de errores o omisiones que se puedan cometer en el documento. Cuando estamos hablando de rectificación, porque hay asientos de modificación que son las que están señaladas en el Romanos 1 del artículo 477, cuando se da un acto que modifica sustancialmente el documento. Pero cuando hablamos de errores materiales u omisiones en el documento que pueden ser imputables al registrador en lo relativo a la inscripción o al interesado en lo relativo al contenido del documento, entonces ahí pues hay que hacer un asiento de rectificación. Entonces hemos visto las anotaciones marginales que son de modificación y de relación. Las de modificación son aquellas que se realizan para inscribir actos que modifican sustancialmente el contenido del documento. Y las marginales de relación, aquí pues se realizan por actos que estén relacionados, conexos con la actividad, en este caso de la sociedad, estamos hablando de una sociedad. Por ejemplo, las inscripciones
de las credenciales, ya sea del representante legal o de la junta directiva de la sociedad. Luego tenemos lo que son las anotaciones preventivas. Estas se dan en 3 casos y están reguladas del artículo 214. Aquí me equivoqué, 214 al 242. Y en el artículo 476. Bueno, vamos a ver, vamos a leer acá. Se pueden dar en 3 situaciones las anotaciones preventivas. Aquí está establecido, ustedes lo pueden ver aquí en la lámina. Cuando por alguna deficiencia no puede inscribirse definitivamente el documento presentado y el interesado solicite que se anote preventivamente. Aquí el documento no cumple con algún requisito legal y entonces se va a anotar preventivamente. Pero cuando se anota preventivamente, esta anotación no es permanente, caduca. Cuando hablamos de caducidad, estamos hablando de que es un modo anormal de concluir un procedimiento. Entonces acá da 3 meses. Si en el transcurso de los 3 meses no se corrige la situación por la cual no se ha inscrito el documento, entonces caduca el derecho. Y no se puede hacer la inscripción definitiva del documento. Ahora, mientras está vigente, tiene los mismos efectos que la inscripción definitiva. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Ya vamos a ver las disposiciones legales. Entonces, la anotación, el primer caso por lo que se da la anotación preventiva es cuando se presenta un documento a inscripción y no puede inscribirse porque le falta un requisito legal. Entonces, el interesado puede solicitar que se anote preventivamente. Pero si no corrige en el lapso de los 3 meses, va a caducar el derecho. Luego tenemos el siguiente caso. Es cuando se solicite la nulidad o cancelación de una inscripción definitiva. Aquí acordémonos que para solicitar ya sea nulidad o cancelación de una inscripción, se debe hacer por la vía judicial. Pero el demandante, cuando presenta la demanda ante el juez competente, ahí mismo solicita la nulidad o cancelación del documento, del cual está solicitando su nulidad. Entonces, solicita la cancelación de la inscripción definitiva. Pero mientras no se tramite el proceso, se hace una anotación preventiva de la demanda. Obviamente que como esto es por la vía judicial, tiene que ser el juez competente, ¿verdad?, el que va a ordenar la anotación preventiva de la demanda. ¿Cuál es el efecto legal de esto? Bueno, que impide cualquier inscripción posterior de documentos relacionados con la inscripción del que ya está, del que está siendo cuestionado. Y en este caso de la anotación preventiva, mientras no va a seguir vigente mientras no se tramite el juicio correspondiente. Aquí, pues, como les digo, cuando un documento se inscribe en el registro de comercio,
se entiende que los datos contenidos en el mismo son correctos y despliega todos sus efectos legales el documento. Y si alguien cuestiona la legalidad de este documento, solicita su nulidad o cancelación, lo debe hacer por la vía judicial. Y entonces, en este caso, se va a hacer la anotación preventiva de la demanda mientras se tramita el juicio correspondiente. Y el tercer caso que se da son los mandamientos de embargo sobre bienes o derechos inscritos en el registro de comercio. Aquí estos mandamientos de embargo funcionan igual que en el caso del registro de la propiedad, ¿verdad? Es decir, que si yo inscribo, bueno, si yo presento un mandamiento de embargo sobre un bien que está inscrito en el registro, no puedo hacerle modificaciones, etc. En el caso de un bien inmueble, no lo puedo vender. Entonces confiere el embargante un derecho de preferencia respecto a las obligaciones contraídas por el titular de los derechos embargados posteriormente a la anotación. Acá estamos hablando de un embargo. Cuando se dan los embargos, pues en estos casos se pierde la titularidad del bien, ¿verdad? Porque hay una sentencia judicial que ha ordenado el embargo. Vamos a leer las disposiciones legales. Estamos del 214 al 242. Vamos a ver, 214. Aquí me he equivocado yo. Es del 21 al 24. Yo le puse 214. Permítanme, vamos a arreglar esto. Licenciado, hoy no hay presentación, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, quizás solo a mí que no me aparece el número. ¿No le aparece a usted? ¿A los A mí demás les no. aparece? Sí, sí, licenciado. Las anotaciones preventivas está ahorita. Sí. Pues sí, Ahí está. perdón, a mí no me aparece. ¿No le aparece? Bueno, algún problema hay ahí en la lámina, en su computadora. Es del artículo 21 al 24, miren. Yo aquí voy a corregir el error que tengo. Al 24. Este es un error de dedo. Esto implica una rectificación, ¿verdad? Vaya, 21 al 24. Vaya, alguien que me lea el artículo 21. Estos Artículo 21. artículos, bueno, perdón, estos artículos son similares, si ustedes ven, leemos el Código de Comercio, básicamente es la misma redacción. Vaya, artículo 21, hágame el favor. Artículo 21. Las anotaciones preventivas e inscripciones definitivas serán un resumen de lo esencial del documento que se registra y comprenderán el nombre y las generales de los otorgantes, las cláusulas del contrato o la declaración que contenga y los hechos o circunstancias de que el notario dé fe en el documento. También podrán hacerse dichos asientos usando el medio de fotocopia o cualquier otro que la técnica indique. Vale, gracias. Las anotaciones preventivas e inscripciones definitivas serán un resumen de lo esencial del documento que se registra y comprenderán el nombre y las reglas y las generales de los otorgantes, las cláusulas del contrato o la declaración que contenga y los hechos o circunstancias de que el notario dé fe en el documento.
También podrán hacerse dichos asientos usando el medio de fotocopia o cualquier otro que la técnica indique. Entonces lo que se hace es un resumen, ¿verdad?, del documento, ¿no? La verdad que una escritura de constitución de una sociedad, por ejemplo, son documentos que tendrán de 30 a 40 páginas. Entonces, es un extracto. Luego, en el artículo 22, establece cuáles son los documentos que se van a anotar preventivamente. Se anotarán preventivamente los documentos siguientes. En el Romanos 1 hace referencia a los instrumentos presentados a registro cuando no puedan inscribirse por defectos de forma. Defectos de forma. Y lo solicita la persona que los ha presentado. Aquí estamos hablando de defectos de forma. Esta anotación podrá hacerse solamente una vez y caducará a los 90 días, contados a partir de la fecha en que fue asentada o por la inscripción definitiva del documento. Vaya, acá le hacen una observación al documento y el interesado pide la anotación preventiva, porque le urge que se inscriba el documento. Entonces, cuando corrige el documento, lo vuelve a presentar. Y entonces caduca la inscripción preventiva. Son 90 días, 3 meses de 30 días. La certificación de la demanda que se refiere al 470 del Código de Comercio en las condiciones que ahí se establecen. Ya vamos a ver el 470. ¿Qué dice el 470? El 470. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 470. No podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria de hechos o relaciones jurídicas que consten en el registro, sin que previa o simultáneamente se entable demanda de nulidad y cancelación de la inscripción respectiva. El demandante podrá solicitar anotación preventiva del hecho o derecho que alegare, contradictorio al registrado. El juez ordenará la anotación. Si se fundare en documento inscrito con anterioridad, salvo que tal documento no esté sujeto a inscripción o si se tratare de una demanda de nulidad de la inscripción, el título inscrito o de los derechos contenidos en el mismo, en los casos contemplados expresamente en este código, efectuando este asiento mediante la orden judicial que corresponda. Toda inscripción posterior será ineficaz en cuanto perjudique el derecho que ampara la anotación mientras ésta subsista. Vaya, aquí estamos hablando de la persona, de la demanda que se presenta. Quiero ver aquí, ya perdí. Es la demanda que se presenta cuando alguien está cuestionando, está solicitando la nulidad o la cancelación de un documento. El Romanos 3 dice el mandamiento de embargo diligenciado que recaiga sobre cosas mercantiles o sobre cualesquiera otros bienes o derechos que estén inscritos en el registro de comercio. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? Hablando de las sociedades o de las empresas, de los comerciantes, individuales y sociales. ¿Cuáles serían? Cosas mercantiles. Ajá, ¿cuáles son las cosas mercantiles? Si estamos hablando aquí del comerciante, el mandamiento de embargo diligenciado que recaiga sobre cosas mercantiles o sobre cualesquiera otros bienes o derechos que estén inscritos en el registro. Ajá, ¿cuáles serían?
cosas mercantiles. No les creo. La empresa mercantil es una cosa mercantil. Las patentes, los títulos valores. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Disculpe, eso iba a decir yo, los títulos valores. Perfecto. Vaya, eso está regulado en los primeros artículos del Código de Comercio. Allá por el artículo 5, si no me recuerdo, del Código de Comercio. En el artículo 3, en el 3, ¿verdad? Ahí están las cosas mercantiles. Luego el secuestro a que se refiere el artículo 142, este ya es el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? El que se aplica. Pero ¿se recuerdan ustedes en qué consiste el contrato de secuestro? ¿O qué es el secuestro? Es cuando un bien por orden judicial es resguardado por determinado ente o determinada, puede ser un almacén general de depósito o una tercera persona. Entonces, mientras se tramita el proceso, ese es el secuestro. Vaya, después dice que en los ordinales 3 y 4 de la disposición, los derechos del acreedor embargante tendrán preferencia sobre los créditos contraídos por el deudor con posterioridad a la anotación. La anotación preventiva en el caso del ordinal 1 producirá los mismos efectos que la inscripción definitiva por el tiempo de su vigencia. Acuérdense que son 3 meses, son 90 días que está vigente, pero caduca si no se presenta nuevamente el documento. La anotación preventiva hará nula la enajenación de los bienes demandados, embargados o secuestrados si la transferencia se produce con posterioridad a la anotación, salvo que preceda autorización judicial o el consentimiento de las partes. Vaya, alguien que me lea el artículo 23. Se lo leo, Lick. Hágame el favor. Las inscripciones definitivas producirán efectos legales a partir de la fecha y hora de la presentación en el registro, siempre que ésta sea seguida de inscripción. En los asientos de tales inscripciones deberá constar la fecha y hora de presentación. Los efectos de las inscripciones definitivas se regirán por el asiento en el artículo 475 del Código de Comercio. Ahí el 24 dice que anotado preventivamente o inscrito en el registro cualquier documento no podrá inscribirse otro que lo contradiga, sin el consentimiento del titular a quien afecte y sin mandamiento judicial. Acá estamos viendo cuál es el procedimiento que se realiza en el caso de las anotaciones preventivas y las inscripciones definitivas. Acá se dan las anotaciones preventivas cuando existe una demanda, ¿no? Que está cuestionando el título o cuando existe un mandamiento de embargo. Ahí hay una resolución de un juez en la cual se establece un derecho al acreedor, ¿no?, de perseguir los bienes del deudor. Vamos a ver el 476 del Código de Comercio. Vaya, miren, básicamente viene siendo lo mismo, pero alguien que me lo lea. Artículo 476. Yo se lo leo, Lick. Hágame el favor. Artículo 476. Se anotarán preventivamente en un registro auxiliar que se le llevará al efecto los documentos siguientes. Remono primero. Los instrumentos presentados para su registro cuando no puedan inscribirse por defectos de forma y lo solicite la persona que los haya presentado, esta anotación caducará a los 90 días, contados a partir de la fecha en que fue asentada y por la inscripción definitiva del documento.
La anotación producirá los mismos efectos que la inscripción definitiva por el tiempo de su vigencia. Romano segundo. La certificación de la demanda que se refiere en el artículo 470 en las condiciones que ahí establecen. Romano tercero. El mandamiento de embargo diligenciado que recaiga sobre cosas mercantiles o sobre cualesquiera otros bienes o derechos que estén inscritos en el registro de comercio. Los derechos del acreedor embargante tendrán preferencia sobre los créditos contraídos por el titular con posterioridad a la de la anotación. Vaya, muchas gracias. Luego tenemos aquí las cancelaciones. Y en el caso de las cancelaciones, pues estas están reguladas del artículo 30 al 36 de la Ley del Registro de Comercio y del 479 al 483 del Código de Comercio. ¿En qué casos proceden? Ustedes aquí las pueden ver, yo las he colocado en las láminas con base a lo que establece el Código de Comercio. Por consentimiento expreso del dueño de los derechos inscritos. Cuando se decide liquidar una sociedad, ¿verdad? Pues puede ser que la misma sociedad, la junta directiva, los accionistas de la sociedad, deciden que disolverla y hacen todo el trámite de disolución y liquidación. Y presentan la resolución de liquidación para su inscripción. Aquí, pues, por consentimiento expreso de las personas que conforman la sociedad, de los socios o de los accionistas. Cuando se extingue el hecho, la relación jurídica o el derecho inscrito. Específicamente, las anotaciones preventivas se extinguen cuando ha transcurrido el plazo para que fueron hechas o cuando se ha emitido fallo en juicio cuya demanda se anotó preventivamente. Y se inscribe la certificación de la sentencia ejecutoria respectiva. Cuando estamos hablando de anotaciones preventivas, tienen un plazo de 90 días, 3 meses. Y mientras están vigentes, producen todos sus efectos legales. Pero cuando se resuelve la situación jurídica, en el caso de que estamos hablando de un juicio, hasta entonces también se puede cancelar el documento original. Cuando la cancelación sea una consecuencia del acto jurídico que se inscribe, como cuando se inscribe una escritura de liquidación de sociedad y se cancela la inscripción de la respectiva escritura de constitución. Estos actos se inscribe la escritura de constitución y luego si se liquida, si se hace el proceso de disolución y liquidación, se inscribe también la resolución de liquidación. Por decisión judicial, como cuando se declare judicialmente la ineficacia o la falsedad del título inscrito, la nulidad de la inscripción. Obviamente, aquí el juez, en el proceso respectivo, le da la razón a la persona que está pidiendo la cancelación o la nulidad del documento. Tratándose de un embargo cuando haya transcurrido el plazo de la prescripción extintiva de la acción, a partir de la fecha en que fue anotado el embargo. ¿Qué es esto de la prescripción extintiva? ¿Se recuerdan? Sí saben, pero es una cuestión solo de recordarse. La prescripción extintiva, ¿se recuerda? Tenemos prescripción adquisitiva y tenemos prescripción extintiva. No se recuerda. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir los bienes, ¿no?, por el mero transcurso del tiempo. Y la extintiva es la cancelación de un derecho por no haber ejercido las acciones legales que les competen. En caso de una deuda,
no se cobró, la persona no efectuó los trámites para cobrar la deuda judicialmente, se le extinguió el derecho. Vamos a leer los artículos, estos del 30 al 36, 479 a 483. Vamos a ver. Aquí estamos en el caso de la ley del registro de comercio. Bueno, el 30 lo que establece es que las inscripciones se extinguen por su cancelación o por consecuencia directa de un acto jurídico posterior que se inscribe. Luego el 31 establece que la cancelación de una inscripción se hará mediante el asiento del documento y la motiva, excepto el caso del artículo 34, o por razón que se pondrá a la margen de la inscripción que se cancela cuando se hace en virtud del despacho librado por autoridad competente. En este último caso, el despacho se guardará en el archivo de la oficina para que pueda ser consultado por los interesados. Luego el artículo 32 es bastante, tiene varios romanos. Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la cancelación total de las inscripciones. Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la cancelación total de las inscripciones. En estos casos procede por consentimiento expreso de los interesados. Esto ya lo leímos. Manifestado en forma auténtica. Se debe mediar el acto respectivo, ¿verdad? O sea, se hace la petición al registro y cuando se cancela el caso que se va a cancelar una sociedad, pues se liquida, ¿verdad? La escritura, se hace la petición al registro y esta petición, la firma debe venir autenticada por notario, lo que se denomina auténtica. Cuando se extinga por completo el hecho, la relación jurídica o el derecho inscrito. Aquí generalmente puede ser por el plazo. Cuando se declare judicialmente la nulidad o la falsedad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción. Cuando se declare judicialmente la nulidad de la inscripción. Cuando se trate de un embargo y haya transcurrido el término de la prescripción extintiva. Esto ya lo habíamos, está en la lámina. En cualquier otro caso, en que por prescripción de la ley o por otras razones legales quede sin valor un asiento. Bueno, alguien que me lea el artículo 33. Artículo 33. Procede la cancelación parcial de los asientos del registro cuando se extinga parcialmente el derecho inscrito o se declare judicialmente la nulidad de parte del título que motivó la inscripción. Vaya. Otra persona que me lea el artículo 34. Yo lo voy a leer. Vaya. Artículo 34. Los asientos que contengan un plazo determinado de vigencia quedarán cancelados por el simple transcurso del plazo, sin necesidad de ninguna formalidad. Ajá, como por ejemplo que se constituye una sociedad para 20 años, ¿verdad? Cuando pasan los 20 años, en ese caso de mero derecho, de mero hecho, como que fuera una caducidad, se debe cancelar el documento. Si no lo hace, la sociedad cae en una irregularidad. Y cualquier persona interesada puede solicitar su disolución y liquidación. Artículo 35. Alguien que me lo lea. Artículo 35. Los asientos de cancelación serán un resumen de lo esencial del documento o despacho en virtud del cual se hacen y contendrán el nombre y generales de los otorgantes o la designación del funcionario que lo hubiera ordenado. La declaración que contenga la clase de documentos que la motiva y su fecha. También podrá practicarse dichos asientos por medio de fotocopia del documento
o despacho a que se refiere el inciso anterior, o por otro sistema que la técnica indique. Vaya, el artículo 36 dispone que los registradores calificarán de la misma manera establecida en el artículo 15 la capacidad y personería de los otorgantes o de su representante y las formalidades extrínsecas de los documentos o de los despachos en virtud de los cuales se pidan las cancelaciones y denegarán las que fueron ordenadas por una autoridad manifiestamente incompetente. Aquí estamos hablando de cuáles son las atribuciones que deben de cumplir los registradores al momento de calificar un documento. Y pues verifican la documentación, adjunta al mismo si la persona tiene la capacidad y la personería. Bueno, eso es parte del trabajo que ellos realizan. Vamos a ver acá. Y luego el 479 al 483 del Código de Comercio. Fíjense que básicamente son calcados estos artículos. Miren, el 479 dice que los asientos del registro solo podrán cancelarse por consentimiento expreso de los interesados, manifestado en forma auténtica, cuando la cancelación sea consecuencia natural del acto jurídico posterior que se inscribe por decisión judicial. Luego el 480 establece que procede la cancelación total de los asientos del registro en los siguientes casos. Aquí los enumera. Dice que cuando se extinga por completo el hecho, la relación jurídica o el derecho inscritos, cuando se declare judicialmente la ineficacia o la falsedad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción, cuando se declare judicialmente la nulidad de la inscripción, cuando se trate de un embargo y haya transcurrido el plazo de la prescripción extintiva de la acción ejecutiva. Esta circunstancia la comprobará el interesado frente al registrador con la certificación o constancia extendida por el juez ante quien se haya seguido la instrucción correspondiente en que conste la fecha de la última resolución. Lo del 481, las anotaciones preventivas se cancelarán cuando se extinga el derecho que protege. El 482, las certificaciones extendidas por el registrador tendrán la misma fuerza probatoria que los documentos inscritos a que se refieren. Y el 483 dice que la falta de inscripción de los documentos sujetos a tal formalidad tendrá la sanción que en cada caso determina la ley y la multa que establezca el reglamento. Como vemos, las disposiciones tanto del Código de Comercio como del Registro de Comercios son similares en su redacción. Luego tenemos este temita de las limitaciones a la actividad mercantil. En realidad, el ejercicio del comercio por parte de los comerciantes está regulado en el Código de Comercio, en la Ley del Registro de Comercio, y existe una oficina que ejerce la vigilancia por el cumplimiento de ese tipo de obligaciones establecidas en las leyes que hemos mencionado, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Entonces, los comerciantes, al momento que ejercen el comercio, es una actividad por medio de la cual ellos interactúan con el público en general, y así vemos una serie de leyes que protegen los derechos de los consumidores, la ley de protección al consumidor, tenemos la ley de competencia también, ¿verdad? La ley de competencia regula aquellas actividades donde se hace competencia desleal. Entonces, las limitaciones a la actividad mercantil, en realidad el objeto principal de este tipo de regulaciones es la protección del público, la economía nacional en su conjunto y a los otros comerciantes. Entonces, lo que se pretende es evitar aquellas situaciones en las cuales se pueda afectar a otros comerciantes por lo que se denomina competencia desleal.
Y ahí entran aspectos regulados en la ley de competencia, como por ejemplo los monopolios, los oligopolios. Monopolio, cuando una empresa tiene todo el mercado nacional. Bueno, aquí hay algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, hace algunos años se dio un problema con las harinas, ¿verdad? Habían dos empresas que se fueron a los tribunales. Luego tenemos también los oligopolios cuando son dos empresas, las que tienen un mercado. Y eso en cierta medida incide en el público porque los precios tienen incidencia directa en los precios porque se incrementan los precios. Por ejemplo, el caso de las harinas, ¿verdad? Hemos tenido algunos periodos en los cuales se ha incrementado el valor del pan. Entonces, como ese tipo de actividades tienden a dañar los intereses del público en general, entonces el Estado regula o establece ciertas limitaciones al ejercicio del comercio, con el objeto de proteger al público en general. El objetivo del Estado es proteger los intereses generales. Y para eso tiene una serie de instituciones en materia mercantil que se encargan de vigilar y supervisar el ejercicio del comercio. Entonces, aquí lo que se persigue es que se ejerza el comercio de manera ética, con ética, y que no se afecte al público en general. Eso es lo que se busca. Y entonces tenemos aquí una serie de regulaciones establecidas por el Código de Comercio para evitar el abuso por parte de los comerciantes. Por ejemplo, tenemos algunos casos aquí. Engaño al público en general o a personas determinadas. Algunos productos que se puedan vender al público que no son de la calidad anunciada, ¿verdad? O que puedan causar problemas a la salud de las personas. Perjudicar directamente a otro comerciante sin infringir obligaciones contractuales para con el mismo. Aquí cuando se quiere ganar un mercado en un determinado país, cuando ingresa la nueva empresa, baja los precios de sus productos abajo del costo. Y entonces en esos casos lo que hace es perjudicar a los demás comerciantes porque no pueden competir con esos precios que están abajo de un costo. Aprovechar los servicios de quien ha roto sus contratos de trabajo a invitación del comerciante que le dé nuevo empleo. Aquí es cuando se están reclutando personal especializado de determinada empresa. También se considera como una especie de competencia desleal, ¿no? Cualquiera otros actos similares encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante. Esto está regulado en el artículo 491 del Código de Comercio. Vamos a ver el 491. Bueno, es básicamente lo que les he dicho. Se considera competencia desleal la realización de actos encaminados a atraer clientela indebidamente. Y aquí los comienza a mencionar
caso por caso. Engaño al público en general o a personas determinadas mediante soborno de los empleados del cliente para inducirlo a error sobre servicios o productos suministrados. Utilización de falsas indicaciones acerca del origen o calidad de los productos o servicios o acerca de premios y distinciones obtenidas por los mismos. Empleo de envases, inscripciones o cualesquiera otros medios que atribuyan, empleo de envases, inscripciones o cualesquiera otros medios que atribuyan apariencia de genuinos a productos falsificados o adulterados. Aquí se está afectando el interés público. Aquí entra también la Defensoría del Consumidor. Propagar acerca de las causas que tiene el vendedor para ofrecer condiciones especiales, noticias falsas, que sean capaces de influir en el propósito del comprador, como anunciar ventas procedentes de liquidaciones, quiebras o suspensiones sin que existan realmente. Hay muchas empresas que toda la vida pasan con promociones, ¿verdad? Abajo del costo. Y en realidad puede suceder que no se trate de, porque es sospechoso, que siempre están abajo del costo las cosas, ¿verdad? Efectuar realizaciones en los que los artículos puestos a la venta no lo sean a precios que impliquen una rebaja efectiva respecto a los precios anteriores. Luego, Romanos 2, perjudicar directamente a otro comerciante sin infringir obligaciones contractuales para con el mismo por medio de. Y aquí comienza a enunciar los casos. Uso indebido de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes y otros elementos de una empresa o de sus establecimientos. Propagación de noticias capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa. Soborno de los empleados de otro comerciante para que le retiren la clientela. Obstaculización del acceso de la clientela al establecimiento de otro comerciante. Comparación directa y pública de la calidad y los precios de las propias mercancías o servicios con los de otros empresarios señalados nominativamente o en forma que haga notoria su identidad. Luego el Romanos 4, aprovechar los servicios de quien ha roto sus contratos de trabajo a invitación del comerciante que le dé nuevo empleo. A este efecto, salvo prueba en contrario, la invitación se presume hecha por quien utiliza los servicios de la persona que se halla en este caso. Cualesquiera otros actos similares encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante. Entonces vemos que el código señala una serie de casos en los cuales que son limitaciones al ejercicio del comercio y que además se consideran competencia desleal y actos que puedan causar perjuicios a otros comerciantes. Es decir, son actos que no, que podríamos decir que no son éticos. Porque en estos casos los comerciantes se valen de ciertos ardiles para aprovecharse de la circunstancia y perjudicar a otro comerciante. Entonces eso se llama que se pueden valer de engaños o de una serie de situaciones que pueden causar problemas no solamente a los comerciantes, sino al público en general, porque cuando se da la competencia desleal, estamos hablando de que no solo se afecta a los demás comerciantes, sino que se puede afectar a los consumidores. A los consumidores. Vaya, esto implica que obviamente que esto se debe probar. No es cuestión de hecho, sino de derecho. Es decir, que aquella persona que se vea perjudicada por competencia desleal debe ser la demanda respectiva, aquel comerciante. Y si en el proceso, en la tramitación del proceso, se confirma que ha existido actos antiéticos
de competencia desleal, entonces la persona que ha sido afectada tiene derecho a que se le indemnice por los daños y perjuicios que ha sufrido y a que se tomen todas aquellas medidas encaminadas a reparar el daño ocasionado y que se le garantice su derecho nuevamente. Entonces, ¿quién sale? El comerciante que pierde la demanda, que pierde el juicio. Esta persona va a tener que no solo reparar el daño, sino que indemnizar también a al comerciante que ha sido afectado. Bueno, vamos a leer los artículos 493 y 494. Bueno, desde el 492. ¿Alguien que me lea el 492? Por favor. Yo le ayudo. Del Código de Comercio, ¿verdad? Sí, ahí lo tengo en pantalla. Artículo 492. Cuando los actos de competencia desleal perjudiquen los intereses de un grupo profesional, la acción corresponderá tanto a los individualmente afectados como a la asociación profesional o cámara de comercio respectiva. Vaya, aquí acuérdense que normalmente los comerciantes se agrupan, ¿verdad?, en asociaciones. Aquí tenemos la Asociación Nacional de la Empresa Privada. También tenemos el caso de las sociedades cooperativas, pero tenemos agrupaciones de comerciantes que se dedican a una rama específica del comercio, ¿verdad? Entonces, estos también pueden agruparse y demandar colectivamente, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la Cámara de Comercio, Cámara SAL, etcétera. Para el 493, alguien que me lo lea. Buenos días, Luis. 493. La acción podrá prepararse mediante la adquisición judicial de todos los objetos que sean prueba de los actos de competencia desleal o de un número suficiente de ellos, siempre que se otorgue la caución correspondiente. También podrá solicitarse como acto previo a la demanda la orden judicial provisional de cese de los actos de competencia desleal, rindiendo fianza suficiente a juicio del juez de indemnizar los perjuicios causados sin el juicio que se promoviere posteriormente. No se estableciera suficientemente la competencia desleal. Vaya, gracias. El 494, alguien que me lo lea, por favor. Lo leeré yo. Hágame el favor. Ahorita dice la sentencia que declare la existencia de actos de competencia desleal ordenará, además de la cesación de tales actos, las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de daños y perjuicios cuando sea procedente. Vaya, gracias. El 495 establece que, comprobada judicialmente la reincidencia de los actos de competencia desleal, se cancelará definitivamente la matrícula de empresa del comerciante culpable. Básicamente está diciendo que no va a poder ejercer nuevamente el comercio. Aquí habría que valorarlo, ¿va?, porque existe también un derecho constitucional por medio del cual se prohíben las penas perpetuas. Si yo le estoy cancelando definitivamente la matrícula de empresa a un comerciante, le estoy
infringiendo un castigo permanente. O sea, estamos hablando de una pena perpetua. Habría que valorar. Yo creo que en estos casos el juez debe ser también prudente, porque existe un derecho constitucional también que está prohibiendo las penas perpetuas. Cuando los actos repetidos que contravengan las disposiciones de este título sean ejecutados por sociedades, se cancelará la matrícula de empresa de los socios o administradores que resulten responsables de ellos. La anterior disposición es aplicable a los socios o administradores de sociedades que realicen actos de los contemplados en el capítulo 13, el título 2 del libro primero de este código, aunque no sean repetidos. Y el último artículo establece que cuando el juez de comercio que conozca, bueno, actualmente los jueces son de lo civil y mercantil, ¿verdad? Porque antes de que existiera el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, existía una ley procesal mercantil, ¿verdad? Y algunas disposiciones han quedado como juez de comercio, que conozca de un juicio sobre competencia desleal, advierta a la comisión de hechos que puedan constituir delito, deberá certificar los pasajes pertinentes del expediente y remitirlos al fiscal general de la República, especialmente la prueba vertida al respecto, a fin de que el mencionado funcionario bajo su responsabilidad promueva la acción penal que sea procedente. Aquí, ¿por qué actúa el fiscal? Porque está el fiscal interviene en defensa de los intereses colectivos. Entonces, pues ya leímos los artículos 492, 495, el 496, el 497. Recuerden que el jueves inician las exposiciones, ¿verdad? Van a pasar el grupo, del grupo 1 al 5, van a tener 15 minutos para exponer. Todos deben de estar preparados. Ustedes designen una persona que va a exponer, pero una o dos personas, pero pueden pasar. Yo en un momento determinado puedo decir, bueno, tal persona ayúdele a su compañero. Y el que no exponga, pues responde las preguntas. Sería este jueves, los primeros 5 grupos. Y el próximo martes serían los siguientes 5 grupos. El parcial sería el próximo jueves. Este jueves al otro. Es el 16, el parcial. Y el diferido, el examen diferido está programado para el día quiero ver, para el jueves, este jueves está el diferido. No sé cuántas personas son, eran como 3, si no me recuerdo. Sí, García Beltrán, Edith, Marisol. Sí, licenciado, una pregunta. Entonces, las presentaciones se tienen que subir el mismo jueves de la exposición. No le escucho, tal vez se hablara un poquito más fuerte. Le preguntaba si las presentaciones se tienen que subir el mismo jueves que vamos a exponer. Yo ahí les he puesto que el jueves deben de subir las presentaciones. Ahí está ya en el aula virtual, ya está la manita ahí para que suban las presentaciones. González Ramírez Rosalinda. Licenciado, y bueno, va a exponer uno, ¿verdad? Y los demás se le va a hacer una pregunta, No, pero pues la nota... 1, 2 o 3 pueden exponer. Ah, pero la nota al Sí, final siempre ustedes sería prepárense. grupal. ¿Cómo dicen? La nota al final siempre sería grupal. Sí, es grupal la nota, pues sí, es trabajo en equipo. Bueno, Miren, van a salir bien, yo no. Los temas, ya es un trabajo que investigaron, lo único que van a hacer es exponerlo y vamos a concluir esta unidad. Portillo, Perlera, Andrea, Pamela. Sí, buenos días. Fíjese que yo inscribí tarde y no logré incorporarme a un grupo en la primera unidad. Entonces, Ajá.
bueno, ya me comuniqué con un compañero y él me podría aceptar en el grupo, pero no sé si usted está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, usted puede pasar a exponer para que se gane la nota. Vaya. Vaya, perfecto. Entonces, gracias a todos por su atención. Pasen un feliz día. Bendiciones. Nos vemos el jueves con las exposiciones. Les deseo muchos éxitos y mucha suerte a todos. Y ya vamos para la segunda evaluación. Qué rápido pasa el tiempo. Rapidito, Gracias, Nick. oye. Feliz día. Feliz día, Nick. Feliz día. Vaya, gracias. Solo una pregunta, ¿verdad que ¿Sí? siempre con cámara, va? Sí, siempre con cámara. Es que yo, ahí vea la rúbrica, ahí califico la presentación y todo eso. ¿Va? Tiene que ser con cámara. Es una exposición. Ajá, Bendiciones, vaya, Nick. perfecto. ¿Ah? Bendiciones y que pase buen día. Bueno, gracias, gracias.